tal? Muy buenas tardes. Saludos a su amigo licenciado René Castellán Holguín, director del medio informativo, la revista Lex Informa. Hoy tenemos con nosotros un invitado de honor, el magistrado doctor Plácido Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Doctor, gracias por abrirnos las puertas de este recinto. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias por la visita de la revista Lex y de su director, el abogado René Castellán. No, al contrario, muchísimas gracias. Empecemos, señor magistrado. ¿Qué es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? Es decir, ¿cuál es su competencia? La pregunta inicial, usted dijo, ¿qué es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? Y de ahí luego derivamos lo que es su competencia. Claro. Bueno, esto es un tribunal un tanto híbrido, con una composición parte del Poder Ejecutivo. El presidente lo nombra el titular del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nombra a sus representantes ante las salas. Los trabajadores, vía las federaciones, nombran sus representantes y las salas tienen sus magistrados de carrera. Es decir, es un tribunal que regula las relaciones individuales y colectivas entre los trabajadores del Estado, vamos a decir, en parte de los trabajadores del Estado, aunque la ley burocrática y la llamada ley burocrática dice así. ¿Cuál es su competencia? Bueno, su competencia es resolver los conflictos individuales entre el Poder Ejecutivo, sus órganos de la administración pública y sus trabajadores. Y en la otra parte, la parte colegiada, es regular la relación entre las representaciones sindicales y el gobierno, o entre las mismas representaciones sindicales, es decir, su actividad propia y regular legalmente, normativamente, las relaciones entre los agremiados y las organizaciones sindicales. Gracias, maestro. Mire, yo quisiera empezarle a preguntar, ya ve que entró en vigor en el 2019 la nueva reforma. Sí. ¿Cuál es la reforma laboral sindical en México? ¿De qué estamos hablando? Pues la sustancia de la reforma laboral sindical en México es que se le da en la propia ley al trabajador, corresponda a su competencia al apartado A o al B, la capacidad de decidir de manera libre, personal, directa y secreta la elección de quienes habrán de ser sus representantes sindicales. Sustantivamente eso es, aparte de otras cuestiones de transparentar los fondos de las cuotas de los trabajadores, la supresión de una sola federación, como era antes, como manera de interlocución entre el gobierno y sus trabajadores. Pero sustantivamente esa es la reforma, tanto para el apartado A como el apartado B. Claro, del apartado B implica la reforma también la reorganización de los órganos impartidores de administración y de justicia laboral. ¿Cómo definiría usted la democracia sindical? Pues esencialmente en nuestro país, porque por democracia sindical, donde ha habido sindicalismo libre, pues la democracia sindical tiene un sentido más amplio. Pero en nuestro país, que las libertades sindicales estuvieron restringidas por muchas décadas. ¿Por qué? Porque era una forma de control político, si la corporativización de las organizaciones sindicales en torno de un partido y consecuentemente de ese partido a través de federaciones, tener un vínculo con el poder público o un control con el poder público. La democracia sindical sustantivamente, en el caso de México, se puede erradicar en que hay libertad sindical, es decir, hay libre
libre sindicación y libre elección. Libre sindicación, yo puedo afiliarme o no a un sindicato, o me puedo afiliar al sindicato de mi preferencia, o yo puedo crear un sindicato, el que yo considere, o viceversa. Puede haber 1, 2, 3, 4, hasta el infinito de federaciones. Entonces la democracia sindical redunda parte en eso, y su fuente de libertad es el voto personal libre, directo y secreto. Eso es lo bueno que necesitamos ahora en México, esa democracia. Sí. Ese es el proceso en el que estamos. No es fácil desmantelar una serie de inercias. Claro, no es fácil, pero se está trabajando. Sí. Hablemos de las ventajas y desventajas de la libertad sindical en México. Pues puede ser que para el trabajador todas son ventajas. Para el patrón, sea el patrón, el gobierno, o sea el patrón en particular, pues tiene desventajas. Claro. A mí me toca hablar del patrón gobierno, voy a llamarle así, el pseudopatrón, pero en el apartado A tiene bastantes desventajas para el patrón. ¿Por qué? Porque pues antes la revisión del contrato colectivo de trabajo pues se podía hacer con alguna representación sindical. Ahora puede haber una acción de un grupo mayoritario de trabajadores que soliciten la revisión del contrato colectivo de trabajo. Con eso, antes un trabajador quedaba prácticamente en estado de indefensión, porque pues no sabía cómo le manejaban sus intereses, por decirle un ejemplo. La otra parte de control que tenía el gobierno que tenía el patrón o el sistema laboral de nuestro país, era el que las tomas de notas eran selectivas. Es decir, la elección era con voto abierto, y la otra, las tomas de notas eran selectivas, quedaban solo a un criterio. Pues ahorita la toma de nota no es estrictamente un registro, es eso, una toma de nota, tomamos conocimiento. Y eso creo yo que es lo que puede significar un avance para el trabajador y una desventaja para el patrón particular o el patrón gobierno. Perfecto, señor magistrado. ¿Cómo impacta la reciente reforma laboral a los sindicatos de nuestro país? Pues de diferentes modos, ¿no? El apartado A tiene un impacto, en el apartado B tiene otro impacto. En el caso del apartado B, nosotros conocimos la representación eterna de líderes sindicales en muchos sindicatos. Sin que tenga yo que poner necesariamente un ejemplo, nosotros supimos de dirigentes sindicales eternos, ¿no? Sí, claro. Y de grupos sindicales que monopolizaban la representación y los privilegios a costa de los trabajadores. Entonces la reforma laboral es una reforma positiva, es una reforma que tiene un hondo calado para la cuarta transformación nacional, porque permite las libertades en la clase trabajadora. Por ejemplo, hablemos del tema burocrático y vamos a poner de ejemplo al CENTE y al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. ¿En qué están obligados en esta reforma tribunal? ¿A qué los obliga? Los obliga la ley. El artículo 69 obliga a elegir por medio del voto libre, secreto, personal y directo. Lo que platicábamos ahorita de ya no los monopolios. Sí, en automático, al haber secrecía en el voto, pues el trabajador, el servidor, el burócrata puede votar por la planilla de su preferencia.
y antes estaba expuesto, y lo del control de las prestaciones, pues eran los sindicatos en funciones, bueno, los comités ejecutivos en funciones. ¿Qué impactos tiene en las grandes sindicatos? Ajá. El único de la Ciudad de México, el Sindicato Nacional de Salud, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, el caso del CENTE requiere un tratamiento aparte. Es un sindicato muy grande, del que no hay del apartado B o el apartado A un sindicato con ese número de agremiados. Entonces es un proceso, la democratización. Pues me acabo de enterar que hoy hubo la aprobación de un punto de acuerdo solicitando la renovación del Comité Ejecutivo Nacional. No, es una cuestión muy sencilla, porque también el gobierno tiene tratados internacionales, claro, en los que el Estado mexicano suscribe respeto a la autonomía sindical. Y por más desgastado que esté el dirigente del sindicato de Pemex, o el de telefonistas, o el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, o el de maestros, no puedes ir a ver mediante un decreto, ya cancelaste mañana, ¿no? Claro. Tiene que ser un proceso. En el caso del CENTE, el proceso es bastante complejo, porque el CENTE tiene 62 secciones sindicales dispersas en todo el país. Es decir, casi un promedio de dos secciones sindicales por entidad federativa, más las que tiene aquí en la Ciudad de México, el Politécnico, los trabajadores administrativos, y se tiene que iniciar un proceso de renovación de las secciones, al igual como el sindicato de Limpia, el gobierno de la Ciudad de México. Se tiene que hacer una elección de las secciones que se han ido venciendo ya por voto personal, libre, directo y secreto, y había un obstáculo con el que no contábamos, que se llama el COVID-19. Sí. Es decir, entró en vigor la reforma laboral, se extendió una prórroga para la reforma de 3 meses para la reforma estatutaria, y luego vino el COVID. Entonces, pues estamos ahora esperando que haya condiciones sanitarias para emprender el trabajo de renovación de las secciones o de los comités ejecutivos nacionales que ya están concluidos sus periodos. Hablemos de los retos que enfrentará la sociedad con la reforma a esta ley del trabajo del 1 de mayo del 19. Pues para la sociedad mexicana pues es bueno, porque no habrá esa parte ofensiva de que los medios de comunicación están reproduciendo de líderes sindicales enriquecidos. Pues porque bueno, ya estoy viendo que mi líder sindical está ostentando una riqueza que probablemente provenga de mis cuotas sindicales o de manejos subterráneos de relaciones con el patrón gobierno. Pues yo decido ya no seguirlo apoyando. Es decir, concluyendo su periodo, yo, trabajador de Pemex, de la Secretaría de Educación, de Salud, de la Comisión Federal de Electricidad, o de una empresa en particular, o de Teléfono de México, pues yo le niego mi voto, y nadie me va a estar revisando por quién voté, pues si el voto es secreto. O imponiendo, ¿no? De que tú votas, por ejemplo, hay muchos patrones que dicen, bueno, si no votas, o más bien mucha gente sindicalizada, si no votas por mí, pues va a pasar algo, no hay beneficios. ¿Eso se terminó? Pues va a pasar algo, y ese algo es, por ejemplo, con anterioridad, antes de la reforma laboral, las hojas llamadas hojas rosa, que eran las hojas de solicitud de préstamo, lo controlaba el líder sindical. Así es. Y ahora, como parte de la reforma laboral y la nueva relación de los trabajadores con el gobierno, ya ve que hasta los préstamos para vivienda, pues el gobierno nos entregará. ¿Las hojas rosas, quién lo va a manejar? Las hojas rosas la puede manejar un grupo de trabajadores, cualquiera de los sindicatos, 1, 2, 3, 4, 5 que hayan en un centro de trabajo. Okay. O bueno, sí, un centro de trabajo le diríamos, ¿no?
en alguna instancia de gobierno, o la Procuraduría de la Defensa del Trabajo puede hacer la gestión de las solicitudes. Sin ningún problema, donde ellos gusten. Ningún problema, hasta el tanto haya la capacidad del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Servicio del Estado, ¿no? Okay. Doctor, ¿cómo se ha desarrollado a través de los años el modelo político corporativo que se ha caracterizado en nuestro sistema de relaciones del trabajo? Pues, ¿cómo se caracterizó? Así como se lo describí, ¿no? Mediante control. El control sindical para evitar riesgos de estallidos sociales, de huelgas, etcétera, ¿no? Por eso era el control sindical. Hay que pensar en cualquiera de los paros que realizaron partes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ahora con la reforma educativa, cuántas veces estuvo paralizada y cuántas escuelas, ¿no? Claro. Por eso esa ventaja le daba al gobierno el control sindical, o vamos a suponer el sindicato de controladores aéreos del aeropuerto o de los aeropuertos. Sí, claro. Es decir, el control sindical permitía también que no hubiera esos riesgos de paro, ¿no? Ahora, pues hay libertades, y la otra parte era los incrementos salariales, por ejemplo, eran concertados con un sindicalismo a modo. Ahora las representaciones sindicales, los comités ejecutivos pueden exigir, demandar, plantear prestaciones para sus trabajadores. ¿Usted cree que el sector privado ha controlado el sindicalismo y la contratación colectiva de nuestro país? No era el sector privado. No era el sector privado estrictamente que controlaba. Yo creo que controlaba el Estado. El Estado controlaba, sobre todo en épocas que se hablaba con más intensidad del movimiento obrero o de la clase obrera, o que la huelga como un instrumento de lucha política, ¿no? Por el ascenso de la clase trabajadora. El control lo ejercía el Estado para garantizarle a la clase empresarial pues una tranquilidad que motivara la inversión. Pues ahora con más libertad sindical, pues tampoco hay más riesgos, porque en alguna rama de la industria, la cementera, la olera, la automotriz, la construcción, pues pueden haber diversidad de sindicatos y cada quien representará y negociará o emplazará, incluso en el caso de huelga, emplazará a lo que a su interés convenga. Claro, ahora las condiciones del emplazamiento de huelga serán distintas, serán casi jurisdiccionales, porque acabó el tripartidismo en el apartado A. Bueno, nosotros todavía tenemos tripartidismo aquí en el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación Arbitral. O sea, tripartidismo, las tres partes, ¿no? El trabajador, el patrón y el gobierno, ¿no? Okay. O el Estado. El sindicalismo independiente, ¿usted por qué cree que no ha crecido? Pues sí, es que ya no va a haber sindicalismo independiente. Antes había se hablaba de sindicalismo oficialista y sindicalismo independiente. No crecía el sindicalismo independiente porque no tenía la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, por ejemplo, o no tenía la titularidad de la representación para acordar las condiciones generales de trabajo, con el caso de las relaciones laborales del apartado B. Pero ahorita acaba el sindicalismo independiente y acaba el sindicalismo oficialista y acaba el sindicalismo charro, ¿no? Ya, pues sí, ya con la reforma, ¿no? Sí, qué bueno. Para llamarle así de una manera coloquial, tradicional. Sí, termita. Sí. Doctor, ¿por qué a nivel de los trabajadores del Estado el sindicalismo original aún sobrevive? Porque la reforma entró en vigor el 1 de mayo del año pasado. Hubo un periodo para regulación de estatutos, porque el número de sindicatos
no es grande y los periodos se van a ir venciendo. Por eso parece que estuviera intacto, pero ya se tiene que ir moviendo. En todos los órganos de la administración pública, con la reforma laboral emergieron otros sindicatos. Bueno, aquí en este tribunal había uno, ahora ya hay dos. Sí, sí es. ¿Y la contratación, en qué consiste la contratación laboral en México, la subcontratación? Bueno, también es algo que se pretende dejar atrás, ¿no? Que la subcontratación laboral, pues era el famoso outsourcing, ¿no? No, exactamente. Que está parcialmente suprimido. Hay entre los laboralistas hay una polémica y una disputa de cuándo puede haber la subcontratación y cuándo no, porque también eso impacta la inversión privada. Pero donde no es aceptable es en el gobierno, porque si había subcontratación en el gobierno, y eso ya no será. En el gobierno ya no va no era aceptable. Bueno, se subcontrataba para servicios también de vigilancia, también está bien, de limpieza, pero se subcontrataba para prestaciones de servicio en áreas de la administración pública para no contraer obligaciones. Creo que la reforma laboral también redujo sustancialmente la subcontratación laboral. Hay una parte que está pendiente, que es el debate que hay ahí en el Senado. Pero sí, que ya pronto se resolverá. Esperemos que pronto se resuelva. Sí, pues como convenga a los intereses nacionales. ¿Cómo ha permeado el modelo laboral que México manejaba antes de la reforma laboral a nivel internacional? Pues el modelo laboral previo a la reforma laboral pues estaba agotado ya en nuestro país, porque prácticamente la reforma constitucional se hizo en el gobierno anterior para crear las condiciones de la suscripción del Tratado de Libre Comercio, que así se llamaba entonces, ¿no? Entonces, ese modelo ya no tiene ninguna imitación, diríamos, no creo que tenga imitación en ninguna parte del mundo. Hay más libertad de trabajo y libertad de asociación. Entonces vamos muy bien, señor doctor. Van cambiando las condiciones, ¿no? Cada día el trabajo es puede ser una actividad personal, subordinada, remunerada, como dice la ley, pero alguien puede disminuir los niveles de subordinación. ¿Por qué? Porque, bueno, alguien que es un tenedor de libros que tenía que estar en una tienda antes, ahora puede estar frente a su computadora y está haciendo con una gran libertad su trabajo, ¿no? Pues el mundo ha cambiado, sí, y también tiene que cambiar las relaciones laborales. Claro, sí, exactamente. ¿En qué consiste la reforma constitucional en materia laboral del 24 de febrero de 2017? Sí, bueno, esencialmente fue la reforma al apartado A, que permitía fundamentalmente la libre sindicación. En eso y el voto personal libre y directo, ¿no? En eso se sustentó principalmente esa reforma del 2017. El apartado A. Del apartado A. Es decir, la reforma de la ley de los trabajadores de servicio del Estado ya se dio ahora el 1 de mayo del 2019. Es la que está vigente ahorita. La que está vigente, la que está en un proceso, está en proceso de aplicación, porque no es una ley que se aplica así a rajatabla, ¿no? Sí, es todo su proceso. ¿Cuál es la esencia de la reforma de mayo del 2019 a la Ley Federal del Trabajo? La esencia. Pues creo que son los principios que ya le fui mencionando, los principios que le fui enumerando, que son prácticamente estos, ¿no? El voto secreto, el voto
personal, la libertad de sindicación, la competencia en el recuento para ver qué sindicato tiene la mayoría. ¿Algo más que se me haya pasado que usted nos quiera agregar para este auditorio? Pues no, la entrevista estuvo demasiado amplia, pero pues hay una parte, como la primera pregunta que usted me hizo, que es este tribunal, pues este tribunal está en un proceso también de reforma, no tanto en su constitución como tribunal, sino en el asunto de sus capacidades y sus competencias. Y hace falta algunas cuestiones para los juicios en lo individual. Hace falta hacer los juicios laborales más expeditos, que en una sola audiencia se desahoguen pruebas. También le falta que se le dé la facultad de conciliación, que no la tiene, pero ahora han venido casos que nos obligan a la conciliación a este tribunal, porque también cambia la condición de los trabajadores. Sí. Y no hay tribunales que tengan la competencia para conciliar y que esa conciliación sea una sanción de que el gobierno está cumpliendo sus obligaciones laborales. Ejemplo, la Policía Federal. Si la Policía Federal, los policías son servidores públicos, no son estrictamente trabajadores. Pero ahora que vino la reforma por la Policía Federal, pues se les tuvo que dar una liquidación que manda la Constitución como servidores públicos, y bueno, no hay donde se concilie que tenga una jurisdicción de pleno derecho para decir: yo, patrón, pago y tú, trabajador, recibes esa certificación y te vas a buscar otro trabajo, ¿no? Por ejemplo, algunas de esas cuestiones están pendientes de lo que toca a este tribunal. Pendientes, es decir, la parte procesal. La parte de la estructura, como está concebido, pues podría seguir funcionando así. Incluso funciona bien con esta naturaleza que tiene de un organismo público descentralizado. Pues yo quiero agradecerle mucho, maestro, porque el tiempo es muy corto, pero si después nuevamente nos regala otra entrevista, porque hay muchas cosas que hay que platicar. Pues ya en particular podemos platicar cuando se vayan avanzando los procesos de democratización sindical. Vamos a tener pláticas ya en particular, no la parte general, ya la hemos platicado, pero vienen casos como el sindicato único que le despierta interés. No es menos para todos los que vivimos en la Ciudad de México, porque la sección 1 es de los trabajadores de limpia. Así es. En la sección 8 es de los trabajadores de la salud aquí en la Ciudad de México. 62 me comentaba, ¿no? 62. De la Ciudad de México. Ajá, son 44. 62 son del CENTE. Son 44 de secciones sindicales. Algunas son muy complejas. Limpia, por ejemplo, alumbrado parques y jardines, son complejas para el riesgo de una conflictividad laboral. Pero bueno, para médicos, enfermeros, la 11, creo, 11 médicos, sí, pues ahora en estos tiempos, en cualquier tiempo, ¿no? Claro. Paralizar un hospital en esta ciudad es complejo. Por eso dice ahí conciliación y arbitraje. Conciliación. Tenemos que tener un margen más amplio de conciliación, y es parte de la reforma que nosotros queremos hacer. Le agradezco mucho. No, yo le agradezco a usted, doctor Plácido Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Seguimos, bueno, pues nos vuelve a abrir las puertas. Yo quedaría pendiente para la revista Lex. Lex Informa, le agradezco mucho. Y para ustedes, señores, y para el señor director, el licenciado René Castellán. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.